saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar de las formaletas de las losas de entrepiso. Okay. Ya previamente estuvimos mirando eh, las losas de entrepiso, y también vimos cómo están conformadas en cuanto a su estructura. También vimos otros sistemas, vimos el sistema tradicional y otros sistemas. Y bueno, en este momento vamos a pasar a revisar cómo sería la formaleta para hacer una losa de entrepiso. Entonces, fíjense que la formaleta consiste en un molde, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el molde para poder dejar de manera, hacer que este concreto que está en un estado con cierta viscosidad se convierta en un sólido con una forma. Y esa forma que nosotros necesitamos fue la que consideramos en el diseño. Entonces, si las vigas las consideramos rectangulares, hay que garantizar esas geometrías. Si las viguetas son rectangulares, hay que garantizar esas geometrías, y lo hacemos con el uso de formaletas. Ya vimos entonces cómo quedaría o lo que hay por dentro de la losa. Ahora veamos cómo hacemos ese molde, ¿sí? Que llamamos formaleta, camisa, para hacer el montaje de la losa y poder lograr la fundida. Previamente habíamos hablado de algunos equipos. Aquí en esta imagen vamos a ver algunos sí, equipos que nosotros necesitamos y utilizamos para hacer la formaleta de entrepiso. Ya los habíamos mencionado anteriormente, pero vamos a mencionarlos hoy de nuevo. Aquí en la primera parte, en la izquierda, en la parte de arriba, encontramos lo que llamamos parales, gatos o gatos. Estos parales que están acá, puntales, también es otro nombre con el que se conoce. Son estas estructuras metálicas, es uno solo, es esta estructura metálica, los tenemos largos, los tenemos cortos. Y estas estructuras están conformadas por tres partes, ¿sí? La parte de abajo, aquí tenemos esta unión que se nota acá, pero realmente es un accesorio que nos permite extender y poder ampliar en la longitud o la altura, ¿sí? La longitud que necesitamos para este paral, y la parte final en donde va a estar el soporte. Ok. Nosotros para los losas de entrepiso vamos a ajustarnos a la altura libre de entrepiso que tengamos. Esto quiere decir la altura libre de entrepiso, digamos normal, que nosotros utilizamos, la mínima que estamos utilizando es 2,40, de ahí en adelante tenemos 2,40, 2,50, 2,80, 3 metros. Para edificaciones de uso residencial y comercial, pero ya cuando hablamos de otros usos especiales como institucionales o el caso, por ejemplo, de hoteles, encontramos que las alturas libres de entrepiso pueden ser más que eso, pueden ser 4 metros, 5 metros, hasta 6 metros, ¿sí? Dependiendo del uso de la edificación. Entonces, para eso, nosotros, para garantizar esa altura libre de entrepiso, nosotros hacemos uso de unos parales, y este sistema ya vamos a ver cómo lo vamos a ensamblar. Entonces, esto me permite a mí levantar la torta hasta la altura que yo la necesito, que es la altura libre de entrepiso. Bueno, pero esto no trabaja solo, nosotros necesitamos dar una estructura horizontal para poder dar toda esa superficie, por eso utilizamos lo que se llaman cerchas, que son esas estructuras en forma de cercha que están hechas a base de acero, ¿sí? Y que su posición se colocan de la forma contraria como la vemos ahí, es decir, la parte de abajo es lo que queda arriba, encima de la cercha nosotros vamos a colocar lo que viene más abajo, que son los tablones. Entonces, estas cerchas las tenemos cortas o largas, las largas de 3 metros, las cortas de unos 50. Digamos, estas son las que utilizamos nosotros para losa entrepiso bajo el sistema tradicional, o la forma tradicional como se lleva a cabo. Estas protuberancias que se ven aquí están diseñadas para que encajen dentro de los parales, ¿sí?
Nosotros colocamos, para colocar una cercha, debemos colocar por lo menos los 2 apoyos, uno en cada extremo de ella. Tenemos entonces los tableros los utilizamos para garantizar la superficie. Esto, un tablero en una estructura metálica, son tableros metálicos, que su uso es recomendable, digamos, es recomendable utilizar los tableros metálicos. ¿Por qué? Porque con los tableros metálicos tienen una vida útil mayor que un tablero de madera, por ejemplo. Lo que vemos en la derecha, en la parte de abajo, corresponden a tableros de madera. Si ustedes lo ven, también nosotros garantizamos aquí una superficie, al igual que los tableros metálicos, pero lo hacemos con estructura de madera. Okay, los usos que les podemos dar son menores a la formaleta metálica, pero esos tableros se han usado desde siempre. Usar uno o el otro dependerá. Hola, ok, dependerá del acabado que nosotros queremos encontrar en esa losa, ¿sí? Si tenemos un concreto a la vista, indiscutiblemente tendríamos que utilizar esta formaleta. Oh, perdón, algo pasó aquí. Ok, entonces si queremos una formaleta, un acabado con un concreto a la vista, indiscutiblemente tendríamos que utilizar una formaleta como esta, que es una formaleta metálica. En todos los casos hay que aplicar sobre la formaleta un desmoldante para evitar que se nos vaya a deteriorar el concreto cuando estemos haciendo el proceso de desmolde o desencofrado. Para explicar esto un poco más, vamos a volver a el ejercicio que hemos venido trabajando en la clase, esta losita que es simple, es una losa ligera unidireccional, es la que estuvimos revisando y aquí están los detalles de cómo está por dentro. Entonces, el encofrado, de acuerdo con lo que mencionamos anteriormente, estaría conformado de esta manera o configurado de esta manera. Entonces, eso lo que vemos, el número 5 son los parales. Los parales están aquí colocados, el número 1, perdón, son los parales, y el número 5 son las perforaciones. Estas perforaciones me permiten trabar el paral con algo que llamamos pin para poder extender hasta la altura que necesitamos, es decir, llevarlos a los 3 metros, a los 2,80, a los 2,70, a los 2,60, a la altura libre de entrepiso que necesitamos. Ok, estas orejitas que vemos acá, que lo utilizamos para realizar el ajuste del paral. Entonces aquí esto actúa como una especie de gato en donde al dar vueltas se extiende o se acorta con la intención de poder lograr nivelar la losa, porque la losa no solamente, digamos, debe tener un nivel. Hacemos los parales. Es importante que colocamos parales y de esta manera, miren ustedes, aquí está colocado una cercha, pero acá no la alcanzamos a apreciar. Entonces, las cerchas se colocan de esta forma, que es lo contrario a lo que habíamos visto en la imagen anterior. Y entre cerchas vamos a colocar los tableros, que son los número 14 acá, los tableros. También en algunos casos utilizamos las riostras, ¿sí? Estas diagonales son para proteger el sistema frente a estos empujes horizontales que se puedan presentar durante el proceso de vaciado. Ahí bien las podríamos tener. El sistema se va a riostrar, por lo tanto vamos a tener riostra en distintas direcciones y ya vamos a verlo mejor desde otra forma. Las riostras se pueden colocar entre los parales o si se va a colocar una riostra fuera, tiene que tener un apoyo para poder hacer ese anclaje que funcione realmente arriostrando. Ok. Aquí vemos un esquema, entonces, ya la isométrica, en donde vemos los parales, ¿sí? Los parales, hay una altura libre entre piso, en este caso no se detalla cuánto es. Vemos que tenemos un paral,
cercha, otro paral, ¿sí? Utilizamos las cerchas largas. Ya viene configurado para que el montaje lo hagamos de esta manera. Entonces colocamos un paral cada 3 metros. ¿Por qué cada 3 metros? Porque la longitud de la cercha son 3 metros en un sentido. Y en el otro sentido lo colocamos cada el largo del tablero. Se recomienda utilizar estos tableros o tableros de hasta 1,40. 1,40 por punto 70, es decir, 1,40 de largo y punto 70 de ancho. Ok, entonces así las cosas vamos a tener un paral cada 3 metros en una dirección y un paral cada 1,40 en la otra dirección. Entre parales aquí colocamos las diagonales o las riostras para darle una mayor estabilidad. Las protuberancias que veníamos en las cerchas son colocadas aquí dentro. Estos ganchitos que se alcanzan a ver acá serían los pines que nos van a fijar el paral para que se mantenga como tal la altura. Y con estas muelitas, estas orejitas, nosotros tratamos de nivelar, o lo que hacemos es nivelar darle el nivel como tal a la losa.